Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este podcast número 9, en el que vamos a hablar de proactividad. Ese término tan usado y quizás tan prostituido y tan mal empleado y entendido. Cuando hablamos de proactividad, la mayoría de las personas les viene a la cabeza el tomar la iniciativa, el anticiparse, el querer hacer las cosas. Y lo cierto es que sí, la proactividad es iniciativa, pero va mucho más allá de la iniciativa e incluye también algo mucho más importante, que sería la responsabilidad. Es decir, una persona proactiva no solo toma la iniciativa, sino que se responsabiliza de las cosas que le suceden en la vida. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque vemos como multitud de gente le echa la culpa al entorno, le echa la culpa a los demás, le echa la culpa a la suerte de las cosas malas habitualmente que le están sucediendo. ¿Qué sucede? Que si tú no te haces responsable de tus actos, por definición es imposible que seas proactivo, porque no puedes estar actuando sin hacerte consecuente de lo que estás provocando. Entonces, como la responsabilidad es algo que tiene que ir implícito, aquí vemos que hay dos tipos de personas y que solo podemos ser proactivos bajo una de ellas. Si hacemos una clasificación radical, tendríamos dos tipos de personas o con dos tipos de mentalidad diferentes. Tendríamos la persona de mentalidad fija y la persona con la mentalidad de crecimiento. Las personas de mentalidad fija son las que asumen que las cosas son como son, que las cosas vienen de forma natural, de la forma en la que están actualmente y que eso es inamovible. Pueden ser personas incluso que tengan éxito, pero ese éxito va a ser muy poco duradero. Si nosotros no somos capaces de ver cómo es la situación y tratar de mejorarlo, tratar de cambiarla a cómo está actualmente, es entonces cuando estamos en esa mentalidad fija. Evidentemente, no nos vamos a mover si creemos que no hay nada que cambiar, que no hay posibilidad y que no tenemos influencia sobre ese tipo de hecho. Por otra parte, tendríamos la mentalidad de crecimiento, que es esa gente que sí, que asume su responsabilidad, que en lugar de utilizar palabras al estilo tener, deber, etcétera, etcétera, asume su rol activo. Asume que es él el que decide, es él el que elige, y es a fin de cuentas él el que hace que las cosas sucedan. Y esto es lo más importante de la proactividad, es hacer que las cosas sucedan. Hablaba Víctor Frankl que tenemos tres tipos de valores en la vida. Tenemos el de la experiencia, el creador y el actitudinal. El valor de la experiencia no es ni más ni menos que las cosas que nos suceden en esta vida. El creador es lo que nosotros hacemos con nuestra existencia, mientras que el actitudinal es cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias de la vida, en especial ante las circunstancias difíciles o poco favorables. Si nosotros vemos estos tres valores, veremos que solo uno de ellos es fijo, que es el de la experiencia. Hay una serie de sucesos que pasan, pero nosotros tenemos la responsabilidad de decidir qué queremos crear ante ese hecho y cómo queremos responder a nivel interno, si queremos fustigarnos y responder con ira, con rabia, echándole la culpa al entorno, a fin de cuentas, haciéndonos no responsables de esa situación, o cómo podemos asumir esa situación, dar lo mejor de nosotros, responder de la forma más positiva posible y entonces responderemos con un valor creador muy diferente en función de cómo sea nuestro valor actitudinal. Si vemos cualquier situación, vemos que tenemos cosas en las que podemos influir, tenemos nuestro círculo de influencia y tenemos otra serie de factores ante los que tenemos una inexistencia total de control. Cuando nosotros ponemos el foco en nuestra zona de influencia, en nuestro círculo de influencia, es entonces cuando podemos asumir un rol activo, porque nos quedamos dentro de nuestra zona de trabajo. Entonces, siempre y cuando estemos poniendo el foco en algo en lo que nosotros tengamos algo que aportar, es entonces cuando podremos trabajar con energía, con entusiasmo y sobre todo con la sensación de estar aportando. Mientras que si nosotros ponemos solo el foco en aquel círculo sobre el que no tenemos el control, sobre el que hay una existencia total de control, es entonces cuando nos volvemos reactivos al entorno.
En lugar de poder trabajar, lo único que vemos es todo lo que no podemos hacer, porque estamos poniendo el foco donde no toca. Entonces, es en ese círculo cuando nos lleva a la ira, nos lleva a la frustración, nos lleva al miedo. Y es a fin de cuentas lo que está sucediendo ahora mismo con el COVID, lo que sucedió en marzo y lo que va a suceder ante un inminente confinamiento que nos encontramos actualmente. Habrá gente que ponga el foco en esa zona de inexistencia de control y empiece a culpar al entorno, qué mal todo, qué mala suerte tengo, mírame qué desgraciado soy, mira esto que ahora nos confinan, que ya me encerraron en marzo, que a ver qué voy a hacer yo. Y parece que nosotros estamos en el círculo y que todo el entorno está conspirando contra nosotros. Y es entonces cuando viene la ansiedad, vienen las depresiones, viene la frustración, viene la ira y vienen las ganas, a fin de cuentas, de abandonarse a uno mismo. Sin embargo, si nosotros ante esa misma situación, en lugar de poner el foco sobre lo que no controlamos, porque no podemos hacer nada, ponemos el foco sobre lo que sí que podemos hacer, entonces es cuando empezaremos a trabajar en nuestro negocio y comenzaremos a hacer acciones que nos hagan crecer. Podremos fomentar la consulta online, podremos buscar cómo llevar a nuestros pacientes actuales a un entorno digital, veremos qué nuevos productos podemos sacar para poder seguir ayudando a la gente en estos momentos de incertidumbre, de confinamiento incluso, en el cual ya vimos todo el peso que tuvo sobre la salud de la población a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio físico, y entonces las cosas van a ser muy distintas en función de si focalizamos en esa área de influencia o en esa área de control. Por lo tanto, mi reflexión o la tarea que te mandaría es que analizases cualquier problema que tengas a día de hoy, ya sea laboral, personal o del tipo que sea, y veas bajo qué tipo de círculo cae ese problema. Si cae bajo el círculo de influencia o bajo el círculo de la preocupación, bajo el círculo de inexistencia de control total. Si ves que ese problema cae en el círculo de la preocupación, ya sabes lo que estás haciendo. Estás focalizando el problema desde un prisma erróneo. Estás poniendo el foco donde no te va a llevar a ninguna parte, más allá de a sentimientos de negatividad, a sentimientos de resentimiento, a fin de cuentas. Sin embargo, si ese problema cae en tu área de influencia, lo único que tienes que hacer es ver qué puedes hacer para que ese problema cambie, para que esa situación cambie. Y de esta forma verás cómo las cosas comienzan a fluir de una forma radicalmente diferente a como están sucediendo actualmente.